Entrevista. Me alegra mucho esta entrevista porque creo que de los profesionales que conozco del mundo de la psicología, al menos aquí en Canarias, para mí tú eres una referencia. Y Oh, si muchas pudiera gracias. decidir por qué, es decir, si hubiera un elemento que para mí fuera determinante para decidir por qué me llama la atención eh, Marta Jiménez y cómo decide abordar el acompañamiento hacia las personas, creo que por tu apertura. O sea, pocas personas creo que conozco que estén tan abiertas a... Inconsciente, inconsciente, lo puedes decir, lo puedes decir. Y- A mí cuando alguien en algún momento de mi vida que me dice, ay Marta, qué valiente, digo, no, no, si la inconsciencia me acompaña, me lanzo. Si te parece, me cuentas y me recuerdas también, aparte de psicología, en qué especialidades te mueves, porque creo que has trabajado también Gestalt, has hecho Gestalt, has hecho MDR. Cuéntame quién es, tan fácil y tan difícil esta pregunta, ¿quién es Marta Jiménez como profesional? Mira, fíjate que quitando lo de profesional, me interesa mucho coger el quién soy, porque creo que por ahí va un poco la neurosis en general. Cuando yo era pequeñita, yo entré en psicología. Mi primera relación con la psicología fue con 7 años, que le dije a mi padre, papá, yo quiero saber quién soy. Wow. Y me llevó a un psicólogo que era Jaime Linares, psicoanalista canario ya fallecido, maravilloso, brutal, con un libro, a ver cómo era, yo creo en la vida o algo así. Bueno, un libro muy bueno. Y fui allí, una pingajilla de 7 años, yo quiero saber quién soy. Me hice un par bueno, es que ni me acuerdo, pero ese fue todo mi periplo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y claro, ahora, con 49 añitos, yo si me pongo a pensar en eso y digo, ¿quién soy? No podría decir, puedo decirte todos los roles ¿Mm? que desarrollo en mi vida, pero ¿quién soy? Aún no tengo respuesta. Pero yo creo que ya me da más igual. Es como, ya no tengo la pregunta. Pero es verdad que sí, empecé a estudiar psicología. En ese periplo de voy a buscarme, ¿Mm? encontrándome en experiencias, en estudios, empecé a estudiar psicología. Por supuesto, no para ayudar a nadie. No, nunca, nunca en mi vida se me pasó por la cabeza que iba a terminar acompañando a personas, pero en mi vida yo era como, por favor, si yo soy la persona que tiene un interior más complejo y me está costando mucho esto de ser un ser humano, me ha costado mucho yo, era porque me apasionaba la psique, me apasionaba entender mi propia psique y cómo relacionarme con el otro, con ese yo y el no yo. Y ahí estudié psicología, fui, por supuesto, muchísimo más paciente que terapeuta durante mucho tiempo. Ahora ya no, ahora ya se está equilibrando. Pero, bueno, no te creas. Pero, pero ahí, en todas las búsquedas, estudié en La Laguna, tú sabes que hace muchos años, y era enfoque cognitivista, era bastante interesante, pero no me daba respuesta. Por supuesto, yo dije, esto no me da herramientas para yo poder ponerme enfrente de alguien, ni de broma, o sea, me moría de miedo. Y luego estudié todo. Pero es que he estudiado, o sea, no porque seguramente habrá mucho más, pero es que de todo, desde el péndulo hebreo hasta psicoanálisis maravilloso, radiestesia, gestal, transpersonal, con la escuela EITA, una escuela de terapia holointegrativa canaria, de Lidia Farray y Jaime Linares. Un espectáculo, es una pena que no haya una escuela así ahora, porque era una escuela muy transgresora. ¿Y qué más? Luego el MDR llegó a mi vida y me apasionó, porque era una de las cosas, ya yo ahí estaba trabajando y yo seguía ahí como muerta de miedo diciendo, Dios mío, si la persona me contrata por lo que sé, tengo que saber un montón, tengo que leerme todos los libros, Dios mío, no me da la vida. Y entonces era como el ego del Salvador, que yo tengo que saber y tengo que aportar algo a alguien.
Y, y llegó el MDR y me apasionó. Me apasionó no porque la técnica sea una maravilla, sino porque el cerebro es una maravilla. Entonces, la respuesta la tiene la persona. Es como yo digo aquí muchas veces, yo a lo mejor no sé lo que pasa, a lo mejor tú tampoco, pero tu cerebro sí. Entonces, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle, tenemos ahí el subconsciente, la supraconciencia, tenemos la pregunta, tenemos la respuesta, y aunque siento que mi base es más transpersonal, pero para mí lo transpersonal engloba muchísimo, engloba el cognitivismo, el conductismo, engloba el gestal, el humanismo, pero utilizo muchísimo, muchísimo la estimulación alternante hemisférica. Bueno, para que no sepan lo que es el MDR. Pero yo Cuéntanos. sé que tú sí, yo sé que tú sí. El MDR son las siglas de Eye Movement, Reprocessing and Desensitization, y en español es reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento de los ojos. En un principio se pensaba que era a través del movimiento de los ojos, que era la fase REM del sueño, pero ya se vio que era la estimulación alternante hemisférica también por otros sentidos. El auditivo todavía no está muy comprobado que sea cruzado, pero bueno, se usa mucho el táctil y el visual. Y eso me ha apasionado. Por supuesto, el acompañamiento conlleva mucho, pero ahí es, mi base es preguntarle al inconsciente qué está pasando, de dónde viene, independientemente que el problema venga del inconsciente colectivo, del inconsciente familiar o del inconsciente personal. Y también preguntarle muchas veces la respuesta, la mayoría de las veces. Oye, ¿cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? Y entonces a mí el MDR me ha apasionado. Yo lo recomiendo muchísimo, pero insisto, no es porque la técnica sea una maravilla, sino porque es una puerta bastante buena al centro de control nuestro. Y me apasiona. Mm, Pero, pero que en consulta la persona pueda acceder a eso, saber que tiene el poder, porque las personas vienen muy asustadas, ¿sabes? Y como yo he ido muy perdido de cómo vivir, ¿sabes? Cómo vivir en este momento con esta psique, con este sistema, como decía, no sé si era Krishnamurti, adaptarse a un sistema enfermo no es sano. Entonces, hacemos lo que podemos, pero está claro que el nivel de neurosis y bienestar subjetivo no es muy bueno, independientemente que el bienestar objetivo sea el mejor de toda la humanidad conocida, pero tenemos un bienestar subjetivo pésimo. Mi hobby en un principio, luego mi pasión y ahora ya mi trabajo es encontrar el origen del sufrimiento. Y yo siempre decía, no puede ser todo tan difícil. Yo no puedo estar haciendo 80 años de constelaciones familiares, regresiones, psicoanálisis, ¿sabes? Pero simplemente para vivir. Y con eso, con esa comodidad, yo siempre digo que ese es uno de los problemas que tenemos, que no tenemos problemas. mm, Y esa mente maravillosa que está preparada para sobrevivir de una manera majestuosa, no sabe vivir. Es como tenemos el modo supervivencia activado, pero el modo vivencia todavía ¿sabes? No lo hemos activado. Y tenemos que hacerlo manual, venga, ¿sabes? Vamos, pero yo creo que mutaremos en algún sí. momento. Leí que había como un estudio neurológico que ya se estaba mutando a orientarse hacia el bienestar y a la felicidad, y no tanto a la supervivencia y a la búsqueda de problemas. Claro, yo creo que la psicología venía más de la mano de la psiquiatría, que venía con trastornos psiquiátricos pues más severos. Y ahora mismo creo que la psicología se ocupa, y la psiquiatría también, de simplemente una capacidad de vivir, ¿sabes? No, el 80% no son trastornos psiquiátricos, sino una incapacidad de todas estas herramientas que tenemos, ponerlas a un servicio ecológico. Mm.
de la vida, ¿sabes? Y la ansiedad, la depresión, eso sí que es una gran pandemia. Mm. Mm. Fíjate, ahora que lo nombras, ¿no? Que tuve muy presente también en la época de la pandemia, hace nada y parece que hace tanto, ¿no? Porque estuviste muy activa y también compartiendo con las personas desde tu experiencia cómo puedes sobrellevar la situación tan complicada que estábamos viviendo, ¿no? Sí, sí, ahí tenía la suerte de que el despacho lo tenía en el mismo edificio y que mis hijos ya iban solos y me intentaba conectar con el campo, me intentaba conectar con el campo, con la necesidad, con la frecuencia que había y cada día como intentaba inspirarme, solicitar de, oye, a ver, qué es lo que puedo hablar hoy. Y cada día me venía un tema. Ujú. Y lo intentaba compartir porque es verdad que me pareció un momento brutal en el que toda una humanidad estaba conectada y eso a mí me parece maravilloso. Como soy creyente férrea en el que hay un campo mórfico que nos une, un inconsciente, Sheldry. sí, un inconsciente que nos une a todos, es como era el momento de aprovecharlo. Mm. De aprovecharlo para poder, porque además yo sentía que estamos preparados para vivir, estamos preparados para vivir eso y estamos patologizando muchísimas cosas que no son patológicas. Marta, en qué consiste un abordaje? Antes hablaste de lo transpersonal y que lo transpersonal eh, engloba todo. ¿En qué consiste realmente un abordaje transpersonal o una forma de hacer terapia transpersonal? Pues es como, es como ir poco a poco. Yo creo que al principio, pues, el conductismo, que veíamos que solo había conducta, luego no, no, hay pensamiento, luego no, no, hay también emociones, no, no, también hay una persona, no, no, también hay un inconsciente profundo. Y entonces lo transpersonal abría el campo a lo espiritual. Yo ahí, en mi búsqueda de quién soy, me metí de todo, o sea, todo tipo de chamanes de todo tipo, maravillosos, algunos no, como en todo. Y, y la parte espiritual, durante un tiempo también estudié budismo con Alejandro Torrealba, también maravilloso, también. em, y, y, y entré ahí. Luego ya, el tema de la espiritualidad fue, no sé cómo explicarlo, no sé cómo explicarlo porque al final, lo transpersonal, pues mente, cuerpo y espíritu, ¿sabes? Se aborda todo en una consulta. La mente, las emociones, pero también la parte espiritual. Pero ahí también había como algo que podía tender al algo místico, que también está estupendo, pero yo de repente me empecé a ir por la rama más cuántica. Ujú. Empecé a estudiar Garnier Mallet, la medicina germánica también, de Hammer, Alejandra Casado con la lógica convergente. Y es verdad que al final todo es energía. Un pensamiento es una onda, una emoción es una onda, más, más lenta, pero también. Y lo espiritual es energía. Entonces, por eso ya no pongo transpersonal, sino reconectiva, porque creo que tenemos un organismo que tiende a estar organizado, tenemos un organismo que tiende a estar sano, que lo natural es estar sano, y que el ser humano está haciendo algo para que eso no se dé. Es que lo estamos haciendo muy bien, además. O sea, estamos yendo en contra de lo natural. Entonces, a nivel energético, Em, luego también con la medicina china, con Sergio Sánchez, un homeópata, médico homeópata también canario, brutal. Me abrió la medicina china. Y, y la reconexión, aunque también viene de la fisioterapia, la reconexión es simplemente
reconectar energéticamente a la persona consigo mismo, porque en algún momento se desconectó. Desde la psicología tradicional se le puede llamar una disociación. Yo creo que estamos todos disociados Mm, porque, porque no estamos teniendo tiempo para asimilar la vida, vamos muy rápido, estamos desconectados de las emociones, no nos enseñan cuando digo no nos enseñan, en el colegio tampoco es responsabilidad esa, yo creo que el ser humano lleva desconectado tiempo. Entonces las madres no pueden enseñar porque también ellas están desconectadas, los padres tampoco porque también ellos están desconectados. Entonces cuando tú conectas, por ejemplo, la ansiedad que no se debe a ninguna causa física o, o alguna enfermedad, alguna razón, causa fisiológica, yo siempre digo que es como el tremor del volcán, es el terremoto de esa lava que está intentando romper la corteza para fluir. Si la emoción es energía en movimiento, ¿qué cuerpo dolor está dentro y está intentando romper una estructura yoica? Entonces, ahí es como la ansiedad, ese anticipo del dolor, muchas mm. veces. En la, insisto, en la ansiedad, no estoy hablando del trastorno de estrés postraumático o ansiedades derivadas de enfermedades como el hipertiroidismo u otras. Pero es como cuando tú estás conectado, lo natural va a tender. Y es la reconexión. Yo hablo, por supuesto, del niño interior porque me parece un arquetipo estupendo o más amable para conectar con las emociones, Mm. pero bueno, yo me enrollo mucho, pero bueno, me preguntaste por lo transpersonal y terminamos lo reconectivo. Como bien has hecho, me estás hablando de todo. Lo dijiste todo. Pero es como, lo transpersonal me abrió, lo transpersonal me dijo, "Ah, me gusta esta psicología, porque la entiendo desde donde yo entiendo el ser humano, cuando encontré la psicología transpersonal. Y luego seguí evolucionando y era como, ¿sabes? Hay que ir a, ¿sabes? Hay que ir a Ken Wilber, me gusta mucho, y también decía Ken Wilber, tenemos que ir a más, tenemos que ir a más de lo transpersonal. Él lo llama integrativo y yo creo que él, porque entra a lo mejor más desde el masculino y yo entro más desde el femenino, desde la reconexión. Encontrar el punto en el que yo me desconecté y reconectarme conmigo y poder sostenerme en, emocionalmente, que al final es la adultez, el proceso de individuación en el que ya yo, claro, me puedo sostener, puedo hacerme cargo de mis necesidades físicas, psíquicas y emocionales. Entonces, en esa adultez, en ese proceso de individuación que se ha cortado, que tengo personalidades emocionales que están tomando el control a lo mejor de mi vida, con miedos infantiles, con reacciones a lo mejor infantiles, es retomar ese proceso de individuación para ya yo poder hacerme cargo de mí, Mm. y hacerme cargo de mis emociones. Siempre digo, las emociones se abrazan y el pensamiento se cuestiona, no al revés. Y Qué nos bonito. encanta hacerlo al revés. Nos encanta. Cuestionamos las emociones y abrazamos el pensamiento. Por ahí compartías en tus redes sociales sobre que las emociones son la solución o son la respuesta, no son el problema o algo así. Puede ser que estuvieras Sí, compartiendo sí, algo sí, de sí, eso. sí, es una de mis piedras que desarrollé. Porque tenemos una cruzada muy grande. Incluso ya de la psicología ya no, pero durante un tiempo sí. Había una cruzada contra las emociones. Y cosificamos. Es verdad que desde que nos pusimos el taparrabos y empezamos a jugar el entorno para adaptar el entorno a nosotros en vez de adaptarnos al entorno, queremos adaptar todo y que no haya nada negativo. Y decir que una emoción es negativa, ahí es donde empezamos una dualidad muy neurótica, porque la emoción es, si vamos a ese campo mórfico, esa neurología, la emoción es esa energía que viene a cambiar esa neurología para transformarla. Hay un duelo, entonces esa emoción
si mi neurología tiene unas creencias muy rígidas, no es lo mismo cómo se vive la muerte en una cultura o en otra, justo por eso mismo, porque ese campo neurológico puede ser más rígido o más flexible o menos flexible a ciertos eventos. Entonces, a lo mejor algo que es traumático para nosotros no es traumático en otra cultura. Y tiene que ver con que tiene que haber mucha energía para romper esa neurología, mucha emoción. Entonces, si yo bloqueo las emociones, la emoción es la solución, no es el problema. Entonces, es como la fiebre o como que está supurando una herida. Eso es la solución. Por supuesto, podemos ayudar muchísimo. Puedes limpiar la herida, oxigenarla, pero hay que dejar hacer el proceso. Entonces, no es hacer, muchas veces es dejar hacer. Sí, Y hay ¿no? veces que digo, muchas veces estamos empujando una puerta que se abre hacia nosotros. Y Creo es que respirar, y ese es el maternaje. en algún momento el ser humano cogió el mundo físico, el mundo de la materia y del tiempo y empezó a hacer lo mismo que hacía afuera, era capaz de movilizar las cosas y lo intentó hacer dentro. Yo creo que ahí, ahí la cagó. Ya, porque queremos controlarlo todo y no, tenemos que adaptarnos y fluir también y entregarnos a la vida. Y yo creo que vivir requiere un sí a todo, no es sí solo a esto. No, 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 yo la parte, las noches oscuras no las quiero, no, no. Tenemos cuerpo, mientras tengamos cuerpo y exista la materia, bueno, que no exista la materia, pero mientras exista esa energía más densa, necesitamos otra energía para transformar, al igual que el niño tiene que transformar a la madre para nacer y romper ciertas estructuras, pues igual es muerte y nacimiento constante. Entonces, yo creo que tenemos un grave problema a la hora de aceptar que la vida nos viva, aceptar que la vida nos transforme y todo es, para nacer a algo hay que morir a Mm, otra cosa. Entonces, constantemente, y nos está costando muchísimo. Simplemente eso, el conectarte con la vida, conectarte no qué quiero yo de la vida, sino qué requiere este instante de mí ahora. Y entrega, una entregarme a la vida. mm. Me encanta una frase de Gartole que dice algo así como, toda adicción nace por querer evitar el dolor y transitando el dolor es la única forma de solucionar la adicción, ¿no? Es como dejarse vivir y, y quizá en esa sabiduría de que el propio cuerpo sabe lo que está haciendo. Recuerdo, corrígeme si me equivoco, recuerdo un vídeo tuyo que me llamó mucho la atención, que decía que no tenemos que hacer nada para hacer el duelo se va a hacer solo, no tenemos que meternos ahí en medio, estamos tocando todo el tiempo, todo. Porque tenemos que apartarnos y no dar por... Es como hay algunas personas muy valientes que dicen que me permiten que yo les acompañe, que me dicen, Marta, no sé si lo estoy haciendo bien cuando hacemos alguna sesión de MDR. Y digo, es que ese es el problema, es que es imposible hacerlo mal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el inconsciente, que es el que sabe. Por eso yo creo que la fase REM se da de noche, para que no estemos nosotros tocando las narices. Hay cosas que no nos pueden dejar el control porque si no nos hubiésemos extinguido. Y es de arte. Y para salir de las crisis hay que entrar en ellas y dejar que te transforme. Yo hay veces que digo, no quieras salir muy rápido. Porque si quieres salir muy rápido, otra vez va a venir, va a venir otra vez dentro de 2 años. Yo hay veces que pongo aquí en el despacho el ejemplo de Los Simpsons. Yo creo que todo el mundo habrá visto en algún momento Los Simpsons y había un episodio en el que Homer Simpson era alcalde, te podrás imaginar, con la personalidad de Homer, y entonces había un problema de gestión de la basura. Y entonces él tuvo la maravillosa idea de meterlo dentro de las galerías, de las minas, de las cuevas. Todo el mundo estaba súper contento. El verde, el césped verde de Springfield, maravilloso, ese cielo azul. Y de repente empezaron a salir cráteres de basura. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, cuando a lo mejor vamos a consulta, no, pero es que yo he estado muy bien, yo quiero ser la de antes. Y digo, ¿la de antes o el de antes es el que te trajo aquí? Entonces, ahí no, ahí estabas contenido, que de aquí salga algo nuevo.
claro, porque somos especialistas en contener, contener, contener y no estar enraizado, es como toma tierra. Ese maternaje, ese femenino, es toma tierra, estar conectado bueno, para mí, como yo lo trabajo, es el conectarme con mis emociones, pero con los ojos abiertos, con discernimiento, que es el masculino. ¿Sabes? El femenino, que es yin, que es útero, dar a esa emoción, un útero, que es espacio sin juicio, abrazarla, pero con discernimiento, y era yo que decido si tomo el control o no hago nada. No, 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 esto que estás teniendo no tiene que ver con esto, Marta. Respiramos y dejamos que la vida pase, o no, o si tomo el control de la situación y hago algo, si me están clavando un cuchillo, por ejemplo. Entonces sí, pero ese masculino y el abordaje del masculino y el femenino, que lo incluí también en mi práctica, sí me lo dio la medicina china. Hablando un poco o escuchándote un poco, eso es lo que me llama la atención. Yo siento que soy un explorador, ¿no? Que voy probando, voy probando cosas y digo, ya, a ver, ¿esto qué es, no? Y porque tengo como la sensación de que no soy nadie para, por ejemplo, decir, pues esto funciona, esto no funciona. Simplemente voy, exploro y desde ahí sí que puedo aportar un criterio desde mi propia experiencia, que no es más que eso, mi propia experiencia, ¿no? Pero por lo menos habiendo probado algo. Mm. Pero además es que yo creo en todo mi periplo que de verdad he tocado muchas puertas, em, todo a mí me ha aportado, ¿eh? Todo, 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 de todo he sacado una perla. Es Ujú. como una vez oí una frase que me gustó que era, para el que quiere ser ayudado, cualquier cosa le va a ayudar. Un Ah, libro, una clase, un abrazo, la mano de tu abuela aquí. Para el que no quiere ser ayudado, nada. Eso qué sí, bonito. Mm. eso sí. Pero, y es verdad que cualquiera, porque yo creo que todos somos, es verdad que algunos a lo mejor tenemos el cartel o con el título, el cartelito, pero creo que todos estamos aquí en este campo para dar lo que el otro necesita. A lo mejor el otro necesita un abrazo y en ese instante era esa energía la que necesitaba. Yo no creo que es como cuando la persona viene, ella va a tomar de mí lo que necesite. Yo lo único que tengo que hacer es estar lo más limpita que pueda y, y de todo lo que tengo en mi neurología, eh, en ese día, ese momento, va a bajar lo que necesita en ese instante. Y hay veces que yo me asombro, hay consultas que digo, yo, qué bueno es esto, porque yo sé que no es mío. Pero de repente te ves hablando de cosas y digo, ah, qué bueno, porque de repente la frecuencia que se da allí es maravillosa. Entonces yo creo que no, estoy de acuerdo contigo. Yo no podría decir que, que no funciona. Hay veces que hay personas que necesitan un momento algo conductista o algo cognitivista o en ese momento necesitan algo de gestal o el psicoanálisis es maravilloso. No. Y es más, yo que también me he atrevido en ese camino mío de apertura de todo, de cosas a lo mejor que no están avaladas por la ciencia. Yo siempre pensé que la ciencia sabía lo que sabía, pero no sabía lo que no sabía antes. Y que decía, solo existe lo que se puede medir. Eso me parece muy osado. Eso me parece muy osado. Entonces, yo me metí en camino y funcionaban. Había cosas que funcionaban y funcionan. Y funcionan. ¿Avaladas por la ciencia? No. Pero, pero a lo mejor la ciencia de la evidencia, para mí, para mí sí, en algunos momentos a lo mejor eh, con mucho respeto, por supuesto, porque tampoco vas a estar, ¿sabes?, con conejillo de indias a personas, pero, pero hay técnicas maravillosas no avaladas por la ciencia y que son, ahora que ya Occidente mira a Oriente
y también la medicina mira a, a la homeopatía, a lo natural, al chamanismo. Creo que ahí estamos para abrirnos y explorar totalmente. La semana pasada, no, la anterior, entrevisté a Kim. Kim es, médico chino, acupuntor, y me llamó mucho la atención porque al final todo es unión. Él mira a Occidente. Dice, Occidente a mí me da cosas que en Oriente se ven de forma muy metafórica y no consigo comprenderlas del todo, ¿no? Porque es algo muy antiguo, es una sabiduría que se hablaba de otra forma, ¿no? Entonces es como la necesidad de él también de alimentarse de Occidente, ¿no? Entonces es como, al final, es como unir todo, ¿no? Me parecía súper bonito el mensaje que dio, ¿Tú has oído la profecía del águila y el cóndor? ¿no? A ver, cuéntame. ¡Oh! Te va a chiflar, te va a chiflar. Nos hablaron de una profecía del águila y el cóndor, que hablaba que en el quinto Pachacuti, el águila y el cóndor tenían que volar juntas. Decían que una vez, en un momento, la historia de en la humanidad se dividió en la gente del águila y la gente del cóndor. A ver si lo cuento bien, ¿vale? Ujú. Entonces, la gente del águila era gente de la ciencia, que era Occidente, que iban a abrirse a la astrología, a la física, a la ingeniería, iban a evolucionar muchísimo en el reino material, con muchísimas riquezas, pero iban a tener una gran pobreza espiritual. Y luego la gente del cóndor era la gente que iba a preservar toda la sabiduría de la tierra. ¿Sabes? Como que se dividió de, oye, ustedes vayan para allá, vayan para allá a buscar que nosotros preservamos todo esto. Y entonces iban a estar en toda esa sabiduría natural, todo lo chamánico, todo lo de la naturaleza, pero iban a tener una gran pobreza a nivel material, no se iban a desenvolver en el mundo material. Y entonces decían que si el águila y el cóndor volvían a volar juntos, la humanidad daría un salto. Y el quinto Pachacuti se daba ahora, un Pachacuti son 500 años. Entonces era hace 2500 años, tenía esa profecía. Entonces Oriente mira a Occidente y Occidente mira a Oriente, maravilloso. ¿Estás con talleres respecto a temas de ansiedad? Me gustaría conocer un poco cómo funcionan esos grupos que tú formas y cómo lo abordas, si es a través de trabajo individual, si es trabajo grupal, y en qué consiste, porque creo que está como elaborado una especie de programa o algo así, ¿no? Sí, claro, después de mucho tiempo ya tú también vas viendo que en general el sufrimiento es muy parecido, es muy parecido. Y al igual que se ha democratizado bastante el conocimiento, te puedes leer un libro de medicina, hasta los libros sagrados ocultistas ya también están en internet y ahora ya con la inteligencia artificial ya ni que hablar. Yo creo que el, el, la psicología, un día lo dije, psicología para aprender a vivir o psicología de la vida cotidiana, yo creo que es necesario. Es necesario no solo ir a un psicólogo cuando estás mal, sino para aprender a vivir. Entonces, de ahí empecé yo, no sé cuándo empecé los vídeos, pero hará muchos años que dije, contra, es que me veo repitiendo, perdón, me veo haciendo mucha pedagogía en consulta para que la persona no tenga que ir otra vez al psicólogo dentro de 2 años o dentro de 3. Oye, ¿tienes un vehículo? Vamos a aprender a cómo se usa. Y entonces repetía mucho y a mí que me gusta una pizarra más que un lápiz, estaba repitiendo lo mismo todo el rato. Entonces empecé a hacer los vídeos y se los decía, mira el vídeo y en consulta trabajamos, pero quiero que mires el vídeo, porque el proceso es tuyo y tú eres el hacedor de este proceso, tú eres el maestro, tú eres tu propio sanador. El tema es en el despachito, como algo bastante íntimo, pero el primero que he lanzado es el de ansiedad, porque creo que es un problema que urge y uso el cerebro trino o triuno, que también se llama, aunque es una forma de verlo como muy simplista, ya se ve que es muchísimo más complejo, pero es verdad que tenemos ese cerebro emocional, ese cerebro racional y ese cerebro reptiliano. Entonces, por eso en el curso de ansiedad es 3 acciones, es primeros auxilios,
tres acciones en tres áreas cerebrales. ¿Sabes? El aprender a sentir, pensar lento, pensar bien, y luego ciertas técnicas para trabajar con el cerebro reptiliano que son muy sencillas, ¿sabes? Cuando tenemos ansiedad, todo el cerebro está funcionando de una manera muy arbitraria, muy contradictoria, están todos los centros activados mandando señales locas que no están en contacto con lo que está pasando en ese instante. Eh, entonces es primero decirle al cerebro reptiliano, para, respira que no es ningún tigre, y luego aprender a sentir, aprender no, recordar. Y pensar lento, pensar bien. ¿Sabes? Que si estás pensando muy rápido, es como cuando comes muy rápido, no le estás permitiendo, no te estás permitiendo escuchar el cuerpo si te apetece eso o no. Ese pensamiento es bueno, es útil, es cierto, la veracidad, la bondad y la utilidad. Y eso empieza mañana. Y luego también quiero sacar otro de maternaje, profundizar en el maternaje y conexión con el niño interior. Paternaje y discernimiento, que sería un poco ese mindfulness. eh, y luego uno que me chifla, que es como mi criatura, que ya lo hice hace 2 años, y que me encanta, que lo llamé PPT, y me dicen, Marta, PPT no es buen nombre, tú como comercial no. Pero es un curso precioso, desde lo prepersonal, pasando por lo personal hasta lo transpersonal. Muy, muy redondo, muy redondo. Y ese Qué también lo bonito. Ujú. sí, sí, sí. Ese, sí, Qué bueno, ¿no? Qué bueno ya que esté ahí pariendo esa criaturita. sí. Me gustaría o te pediría, te invitaría si pudieras compartir algo con las personas que van a ver este vídeo, esta entrevista, respecto, por ejemplo, a manejar situaciones de alto estrés. Por ejemplo, yo me estoy encontrando en sesiones con docentes, con enfermeras, también con altos niveles de estrés cronificados, ahí en situación de agotamiento, de desbordamiento, ¿no? Em, qué pequeñas herramientas, por lo menos para que puedan tirar de un rescate, como decías, ¿no? En algún momento podrías compartir con ellas que podrían serle útiles. Mm, Vamos a ver, hay muchísimas herramientas, está todo, hay manuales para todo, hay manuales para todo. Pero yo es como si de repente, si yo fuese matrona y alguien me dice, oye, ¿cómo puedo hacer con este chiquillo que acabo de parir? ¿Cómo puedo hacer? Me está entrando. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, por supuesto, hay un montón de libros, hay un montón de manuales de cómo hacerte con un niño, pero yo le diría, conéctate contigo. Conéctate contigo, eh, volvemos a la reconexión. Conéctate contigo, que dentro de ti está, en esa mitocondria está la respuesta. Tenemos todos nuestros ancestros y sabrás lo que hay que hacer en cada momento, como la respuesta correcta, como cuando la leona sabe el momento en que tiene que gruñirle al cachorro y decir, venga, corre, corre a cazar. Es la respuesta correcta. Entonces, nos estresamos porque nos sobredimensionamos, porque aceptamos cargas de trabajo sin estar en contacto. Una jirafa no necesita que le digan tienes que comer las hojas de la copa, porque está en contacto con su cuerpo, ¿sabes? Y va a notar esa sensación de rechazo. Y es la conexión cuando tienes una relación, da igual qué tipo de relación, da igual qué interacción sea de pareja, en el trabajo, una amistad, cuando está siendo abusiva y te está cargando y te está estresando. El estrés es la respuesta correcta que nos está diciendo por ahí, no. Y nosotros lo que queremos es tapar el estrés para seguir por ahí.
Y entonces nos hacemos footing, running, printing, un montón de cosas para soltar todo ese cortisol y esa adrenalina y poder seguir por ahí. Entonces, es cierto, el sistema educativo también, los profesores están hasta aquí, porque están al frente totalmente desautorizados por el sistema, por todo. Y efectivamente hay un gran estrés. Pero si yo estoy en contacto conmigo, si yo estoy, si yo estoy conectada, yo puedo estar un día manejando una gran cantidad como una manada, con una loba con 17 cachorros, imagínate. Yo que con los dos míos ya, y a veces me ponía como Chucky, me puedo imaginar lo que es un colegio, una clase o, o, o una camada de 17. Si yo estoy en mí, yo puedo sostener esa energía. Si yo estoy conectada, podré decir cuando la situación me está sobrepasando y retirarme en el caso que pueda retirarme. Y si no me puedo retirar en ese momento, cuando llegue a casa, tendré mi happy para decir, vale, respira, hoy te has cargado. Es como, has ido y has cogido mucho sol, ponte mucho aloe, toma vitamina C, toma zanahoria, porque te has cargado la piel. Pues igual nosotros, oye, hoy has tenido un día duro, respira. Hay muchísimas técnicas. La respiración del nervio vago a mí me parece maravillosa para, como tenemos este sistema nervioso simpático hiperactivado, constantemente en alerta, con tigres que no existen, con futuribles que nunca van a pasar y angustiados por el enfado que tuve hace 27 días. Ahí una manera de decirle al sistema simpático, Chucho, relájate, ya he comido y nadie me quiere comer. Es con la respiración del nervio vago. Es activar el sistema nervioso parasimpático. Es algo muy sencillo. Cuando yo inhalo, yo estoy activando el sistema simpático. Entonces, por eso cuando estoy en una situación de estrés, hiperventilo y cojo más aire del que he hecho. Y de hecho, en la ansiedad, una de las cosas que sucede, que mucha gente dice es que me falta aire. No es que me falta aire, es que me sobra aire. Es que tengo mucho aire viciado. Tengo mucho aire que no tiene oxígeno ya. Entonces tengo que hacer una respiración clavicular y hacer así. Entonces, la respiración del nervio vago es hacer todo lo contrario, hacer una exhalación dominante, que en la exhalación activamos el parasimpático. Entonces, a lo mejor podemos inhalar en 3 tiempos y exhalamos como si fuésemos a empañar un cristal en 6 tiempos. Eso no lo podemos hacer mucho porque nos vamos a marear, obviamente, porque estamos sacando más aire del que metemos. Son 2 o 3 respiraciones y vamos en muy poco tiempo vamos a bajar y vamos a activar ese sistema parasimpático. Pero yo diría, conéctense, no intenten quitar el estrés es la alarma del cuerpo, el estrés es la red flag que me está diciendo hay que tomar decisiones, hay algo que estamos haciendo mal y hacer las cosas de otra manera. ¿Sabes? No querer seguir igual y, y simplemente eliminar esa respuesta del cuerpo. No sé si te he respondido, porque muy Sí, sí. concreta no he sido. Bueno, la técnica de respiración me parece algo concreto que puede ser útil, ¿no? Qué sabio Krishnamurti cuando decía que no es muy sano tener que adaptarnos a una sociedad que está loca. Le decía a Manu el otro día que había visto una entrevista, hacía unos años que la había visto, de un financiero en Nueva York que practicaba meditación y yoga por las mañanas, ¿no? Y le preguntaban, bueno, ¿por qué practicas cada mañana? No sé si era a las 6 de la mañana, hacía su práctica. Y la respuesta era, porque si no mi día sería insoportable. Y creo que al final lo que hacemos es traer esas herramientas que quizás nos aportan cierta forma de vivir o cierta conexión con nosotros para seguir soportando
un ritmo de vida que realmente en ningún momento nos cuestionamos y es insoportable, ¿no? Mm. Sí, y es como intentar sostener, es eso, no, no es sano adaptarse a un entorno enfermo. Entonces, muchas veces yo soy bastante reacia a eso justo por eso. No, no, ten estrés, escucha tu estrés que te está diciendo, para relacionarte, porque no, no nos estresa lo que es. El estrés no es tener muchas cosas que hacer. Trabajamos muy, o sea, dile a mi abuela que trabajaba, que yo trabajo mucho, que yo trabajaba de lunes a domingo desde las 4 de la mañana. Es tener muchas cosas en la cabeza, es tener muchos programas abiertos todo el rato y consumen mucha energía. Entonces, yo creo que es plantearlo de otra manera. Plantearlo, es verdad que a lo mejor me encantan las utopías, por supuesto. Y no quiero decir que esto sea utópico, pero sí poder llegar a un sistema más sano, a un sistema en el que se le invita a las personas a estar conectadas y decir, si tienes estrés, está bien, para y míralo. No, no, si tienes estrés, haz lo que sea, pero tienes que seguir produciendo. Yo creo que sí, yo creo que estamos en un momento, para mí, maravilloso en la historia de la humanidad. Maravilloso, muchísima conciencia, muchísima apertura, mm, mucha sabiduría en la calle, mucha, mucha, mucha. ¿Sabes? Y las personas que puedan empoderarse y saber que el sabio es él, que el maestro es él, que no hay un otro, un gurú fuera, que le va a dar la respuesta, sino la suya. Y volvemos a Krishnamurti, cuando en el discurso inaugural, que me encantó, maravilloso, el discurso inaugural de la Orden de la Estrella, dijo que la disolvía porque no creía en una organización que tuviese un líder. Maravilloso. Porque no podía haber un maestro para dos personas, porque el maestro es uno mismo. Pero no es lo que pasa lo que me enferma, es cómo yo me relaciono con eso. La justa distancia. Entonces, poder tener la justa distancia. Por supuesto, si tengo un trabajo que yo sé que es estresante y yo estoy en contacto conmigo, pues yo sé que al salir del trabajo, pues voy a tener que hacer algo para, como si estoy en una zona radioactiva, tengo que hacerme una ducha de limpieza de radioactividad, pues igual, y dejarlo allí. El trabajo es un medio para conseguir agua y comida, no es un fin en sí mismo. Desde mi punto de vista, ¿no? Es clave y es fundamental, ¿no? La justa distancia. Encontrar esa justa distancia entre ese mundo espiritual o el mundo material, entre qué le dedico al trabajo, qué le dedico a la vida personal, ¿no? Es estar todo el tiempo, ¿no? Encontrando una justa distancia para poder vivir en la sociedad y a la vez no enredarme con la sociedad, ¿no? Porque si no, enredado en ella, pues lo que hablábamos, ¿no? Pero eso te lo da la conexión. Al igual que si estás conectado contigo, vas a saber el momento en el que le tienes que decir a tu hijo que ya no tienes que ir a cogerlo, sino que ya lo miras de lejos y le dices, bien, ¿estás bien? Perfecto, ¿estás vivo? Vale, perfecto, venga a pulpear. Igual, cuando tú estás conectado contigo, ¿sabes? Cuando el cuerpo te está pidiendo incluso no socializar tanto, sino encuevarte un poco. Porque también muchas veces con la depresión no nos enseñan a acompañar. Si una persona tiene una depresión, tiene que irse hacia adentro. El cuerpo le está pidiendo, como una gripe. En una gripe, el cuerpo te pide estar hacia adentro porque se están activando todos los circuitos endógenos de sanación. En la depresión, el cuerpo te pide estar hacia adentro porque hay que activar otra vez. Y todo el mundo es, no, no, tienes que salir, tienes que salir. No, no, yo quiero estar porque quiero seguir produciendo, quiero seguir. Escúchate, siente. Claro, no encuevarte sintiéndote mal. Dios mío, qué horror, tendría que estar. Entonces ahí me encuevo, no me hundo. Estoy en el hoyo y llego a las antípodas, pero ahí tenemos momentos yin y tenemos momentos yang. El yang es hacia afuera y el yin es hacia adentro.
de vez en cuando incluso reactivo alarmas para tener esos momentos de recordar, recordar, respirar, porque si no es fácil enredarse o enredarme en el día a día con todo también, ¿no? Yo creo que sí, hay que recordarse, hay que ponerse pequeños recordatorios de, para, que te has ido, el futuro no existe, el pasado tampoco, conecta con el cuerpo, quién está habitando ese cuerpo, quién está pilotando, quién está al mando. Sí, es interesante hacerse esa pregunta varias veces al día. Mm, ¿Quién pilota? Muchas Muchísimas gracias, Marta. gracias por la Gracias. invitación. Gracias a ti.